el dueño de nuestra vida, dueño de nuestro tiempo. Y hoy te dedicamos, Señor amado, aleluya, este tiempo especial a ti, Señor. A ti sea toda gloria, toda honra, toda alabanza y todo poder. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dice su palabra en Salmo 95, verso 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Aleluya. Vamos a cantarle al Señor. Praise the Lord. Aleluya. Alaba a Dios en el santuario y que le alaben en los cielos. Alábale, todos te alaben. Alaba a Dios al poderoso, alaba su gran nombre santo. Alábale, todos le alaben. Desde el amanecer, desde el amanecer del día, se oiga tu clamor. Desde el este al oeste y de norte al sur, todo el que respire hoy alabe a Dios por siempre. Que toda mi alma y mi ser alabe a Dios. Todo el que respire hoy alabe a Dios por siempre. Que toda mi alma y mi ser alabe a Dios. Alaba a Dios en el santuario y que le alaben en los cielos. Alábale, Jesus, todos le alaben. Alaba a Dios al poderoso, alaba su gran nombre santo. Alábale, aleluya, todos le alaben. Desde el amanecer del día, desde el amanecer del día, se oiga tu clamor. Desde el este al oeste y de norte al sur, todo el que respire hoy alabe a Dios por siempre. Que toda mi alma y mi ser alabe a Dios. Todo el que respire hoy alabe a Dios por siempre. Que toda mi alma y mi ser alabe a Dios. Aleluya, aleluya. Alabemos el nombre del Señor por la eternidad de los siglos. Praise God. Nuestra hermana Nelly. Aleluya. Dios les bendiga, estimados hermanos y hermanas, en esta mañana. ¿Cuántos están felices por estar en la casa del Señor? Damos gloria al Señor, damos gracias al Señor de que usted hizo este esfuerzo en esta mañana de levantarse y dedicarle este día al Señor. Qué lindo es darle lo mejor al Señor, ¿verdad? Aunque cuesta la levantada, pero gloria al Señor que Él nos tiene aquí. La verdad es un privilegio estar en esta mañana aquí, ya que le tocaba a nuestro hermano Benito, pero no se encuentra bien de salud y esperamos y oramos por él para que el Señor lo ayude y que pronto lo podamos ver aquí en la casa del Señor. Así como está de pie, vamos a darle gracias a Dios para encomendarnos al Señor y que Él tome control de todo en esta mañana. Padre, te damos gracias por este hermoso día. Gracias por las bendiciones, gracias por las misericordias. En este día, Señor, nos presentamos ante ti con un corazón contrito y humillado para recibir tu palabra en esta mañana. Bendice a cada hermano, cada hermana, aquellos que nos sintonizan, Señor,
que tú bendigas a cada familia en sus hogares. Te pedimos por nuestro hermano Benito, Señor, que tú lo guardes y que tú lo sanes y que tú lo levantes y que pronto podamos verlo en este lugar alabando y glorificando tu santo nombre. En esta mañana, Señor, entregamos todo lo de nosotros para así abrir nuestra mente y nuestro corazón, para darte la honra y la gloria por lo que tú harás en nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse en esta mañana, esperando que esta palabra en esta mañana podamos atesorarla con todo nuestro corazón, y ya que Dios nos habla en diferentes maneras, y usted en esta mañana pueda recibir la palabra del Señor y podamos ponerla en práctica. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes y esperamos que el Señor nos bendiga grandemente. El tema en esta mañana se titula Dichos enigmáticos de Jesús. La verdad central dice: Cristo desea que discernamos, comprendamos y apliquemos sus enseñanzas. El versículo clave se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo 10, y dice: y él, Jesús, dijo: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Gloria al Señor. Estudiar las Sagradas Escrituras, estimados hermanos, nos da muchas ventajas para poder interpretar las palabras, porque Dios nos da sabiduría, Dios nos da entendimiento, y entre más empezamos a estudiarla, más el Señor habla a nuestras vidas, porque quizás hemos leído varios versículos muchas veces y Dios nos habla de diferente manera en los momentos en que nos encontramos. Y qué lindo es cuando recibimos la palabra del Señor, porque usted dice: esto no le había encontrado anteriormente y ahora esto es nuevo para mí. Pero estudiar las Sagradas Escrituras es tan importante para nuestras vidas. Sin embargo, hay conceptos que continúan desconcertando a cada uno de nosotros, incluyendo a aquellos estudiosos de las Sagradas Escrituras. Por eso esta misma guía, yo no sé si en su guía usted ve que en cada lección dice escrituras difíciles de entender. Y cada vez nos encontramos con situaciones en la Biblia que son tan difíciles de entender. Pero gracias al Señor que nos da ese conocimiento y esa sabiduría, y no necesitamos contender con otras personas acerca de lo que dice la palabra del Señor, porque no hay necesidad de entrar en contiendas, en discusiones cuando se trata de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque muchas personas a veces entran en pleitos, en contiendas por un versículo de la palabra del Señor, porque cada quien lo quiere interpretar a su manera. Pero qué lindo cuando usted y yo podemos entender, podemos discernir y podemos aplicar la palabra de Dios de la manera que Dios nos habla, de la manera correcta. Y Dios habla a nuestra vida y nos redarguye, y eso nos hace sentir que no es lo que nosotros queremos pensar, que no es lo que nosotros queremos que la palabra se haga o se diga de la manera de nosotros, sino que la manera que Dios está hablando, sino que la manera que Dios quiere que nosotros podamos ser sensibles a la palabra del Señor. Entonces, en esta lección que estudiaremos en esta mañana, habla de enseñanzas muy difíciles de entender, pero que Dios da un mensaje importante sobre ellas a través de las Escrituras.
Y Jesús sabemos de que fue un maestro de los maestros. Mostró una gran habilidad para captar la atención de sus discípulos, de captar la atención de sus oyentes. Esa era una de sus, es importante acerca de él como maestro excelso, porque quiso y pudo profundizar en las escrituras de una manera, de una forma que él hablaba, que sus discípulos podían analizar. Y los hacía pensar en la manera que los hablaba. Por eso fue un excelente maestro. Usted sabe que ser maestro es tan difícil hoy en día, porque Dios tiene que hablar a nuestra vida primeramente, para poder que Dios por medio de la enseñanza pueda hablar a su vida, pueda hablar a su corazón. Y esa manera en que todos crecemos espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Él es el que nos da la sabiduría, el que nos da el entendimiento. Entonces Jesús, por medio de sus enseñanzas, Él profundizaba y darles una enseñanza a sus discípulos y hacerlos pensar profundamente en lo que quería Él enseñar. Y eso hizo que Jesús usara muchos métodos. Y en esta mañana Jesús usa figuras literarias. Que estas figuras literarias también son conocidas como figuras retóricas. Son formas no convencionales de emplear las palabras para darle una expresividad, para darle una vivencia a lo que quería enseñar, para darle una belleza, para poder sorprenderles, para poderles captar emoción a sus vidas, para poderles sugerir o para poderles persuadir el mensaje para que ellos pudieran entenderlo. Entonces, las figuras literarias, nosotros las que más conocemos, y yo no las voy a mencionar todas porque son muchas, pero las que usted y yo conocemos somos las parábolas. Y las parábolas, y la parábola dice que viene del griego napaboán, que es una palabra doble que significa parabolé, y napa significa para, y baún que necesita bolé. Entonces en griego parabolé significa lanzar con fuerza. Y vemos que en geometría también se usa la palabra parábola. Dice que se refiere a curvas de 3 dimensiones, que al cortarse esa curva gira fuertemente. Y entonces la palabra paralobé significa tomar una lanza con fuerza. Es como que usted puede asimilarlo y tirar una piedra, y esa piedra que va girando, una pelota, una bola que usted la gira, lleva fuerza. Así es la parábola que cuando Jesús les hablaba, llevaba fuerza para que penetrara en la mente, para que penetrara en los corazones. Y esa misma fuerza que llevaba el mensaje, la enseñanza, pudieran reaccionar los discípulos al verdadero mensaje que el Señor quería darles. Y ahora vemos también en esta lección, en esta mañana, que no solo hay parábolas, sino que hay otra figura literaria que se llama hipérbole. Y usted dice, ¿y esto qué es? Y le voy a decir en esta mañana que todos nosotros la usamos, pero no sabemos qué es lo que estamos diciendo. Y la hipérbole es un método retórico que se usa como exageración, una exageración obvia para el efecto que va a dar.
La hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o se disminuye de manera exagerada un aspecto o un mensaje que se quiere dar. Muchas veces usted dice, yo le pedí disculpas a alguien 1000 veces. Y usted está usando esa figura retórica que es la hipérbole, pero lo que usted está queriendo decir de que usted muchas veces pidió disculpas, pero lo dice 1000 veces. Otra palabra muy común que decimos es, yo tenía tanto sueño que me quedé dormido casi parado. ¿Cuántos se han quedado dormidos parados? Yo creo que si se queda dormido parado se cae, ¿verdad? Nos caemos. Otra palabra que se dice es, te amo hasta el infinito. Más allá del cielo. Usted está exagerando, pero usted quiere decir que lo ama grandemente a la persona. Yo recuerdo cuando estaba pequeña, mi papá, como tenía 4 años, siempre mi papá me tomaba en sus brazos y me ponía en sus piernas y me decía, ¿cuánto me amas? Y yo le decía, de aquí al techo de la casa. Y él decía, wow, qué grande. Él se emocionaba cuando yo le decía, aunque ahora yo digo, ay, qué poquito. Yo decía que lo amaba porque simplemente al techo de la casa. Pero cuando yo estaba a esa edad, para mí era mucho de aquí al techo de la casa. Entonces usamos esos términos sin saber el concepto que estamos usando y los usamos. Entonces el Señor usaba estos términos literarios para dar un mensaje. Pero lo importante que esta mañana yo quiero que usted me entienda, quizás no voy a cubrir todo, pero yo quiero que usted se lleve en su corazón lo que Dios quiere. Y Él dice, la verdad central, Cristo desea que discernamos, comprendamos y apliquemos sus enseñanzas. Estamos a tiempo de hacer esos 3 puntos importantes hoy en nuestros tiempos. Porque va a haber tiempo, hermano, que Dios no va a permitir que muchas personas puedan tener esa sabiduría de entender la palabra del Señor. Porque usted mismo se da cuenta alrededor de nosotros. Hay muchas personas que aunque más se le predique la palabra de Dios, están ciegos, están sordos, no quieren escuchar la verdad. Ese mensaje o esa enseñanza dice, no es para mí, es para el hermano que no vino. Y no queremos hacer nuestro la palabra del Señor. Pero yo quiero que usted pueda entender qué es lo que Dios quiere que usted entienda las enseñanzas del Señor. Porque también hubo tiempos de que Dios endureció los corazones del pueblo de Israel porque estaban en pecado, estaban en desobediencia, no querían aceptar lo que Dios quería hacerlo. Y yo voy a leer esos versículos porque me captó tanto la atención a lo que Dios quiere que hoy en día que nosotros aprendamos. Y eso lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 6 versículo 9 al 13. Y me causó tanto y dije yo, esto el Señor en verdad quiere que nosotros hagamos. Es Isaías 6 versículo 9 al 13 y dice así. Yo lo voy a leer para que usted en su casa lo pueda meditar y pueda entender. Y dice su palabra. Después oí la voz del Señor que decía, esto hablando Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él,
hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será la simiente santa. Yo cuando leí esta palabra me quedé y digo, Señor, dice que aunque la mayoría rechazaba en ese tiempo al Señor, había un remanente hasta que quedara todo asolado, pero iba a quedar el 10% de ese remanente que iba a ser fiel al Señor, que iban a creer el mensaje, iban a obedecer el mensaje. Yo espero en esta mañana que usted sea el 10% de ese remanente que escuche, que pueda atesorar el mensaje, que pueda ponerlo en práctica en su diario vivir, que ese remanente seamos pocos quizás, aunque Dios quiere que sean más, pero hay un remanente que sí quiere escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que sí entiende las enseñanzas del Señor. ¿Por qué? Porque estamos a tiempo, pero quizás va a haber un tiempo que la tierra tiene que ser desechada y solamente un remanente es el que va a quedar escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. Entonces estamos a tiempo. Somos llamados, por eso dice la verdad central, y me encanta tanto porque dice Cristo desea. Es un deseo de Él de que usted y yo podamos entender. Ahora, yo quiero que usted pueda entender, ver las expresiones de que Dios muestra por medio de las parábolas, que es un misterio, pero que ese misterio es revelado a nosotros. ¿Por qué? Porque somos obedientes, somos sensibles a la palabra de Dios. Por eso esos dichos enigmáticos son frases, son enunciados que tienen un significado oculto, encubierto, que una persona propone a alguien, que lo describe, que tiene un sentido dentro, pero que tiene solución, porque tal vez es difícil de comprenderlo y de interpretarlo, pero tienen un mensaje que es para nosotros. Es una expresión que denota los dichos enigmáticos, un misterio, pero que puede ser descifrado. Jesús enseñaba usando estas parábolas, este método, quizás usando una exageración, pero que tenía esa exageración un efecto que iba a entrar al corazón. Leyendo dice su palabra que Jesús dio un ejemplo y dijo: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y usted puede decir: wow, pero ¿cómo me va a sacar un ojo y me voy a quedar ciego? Y el Señor dice que nosotros hagamos eso. ¿Qué quiso decir Jesús en eso? Jesucristo usó esa imagen impactante para destacar un principio vital: que nuestra condición espiritual es mucho más importante que la física. Él estaba enseñando la importancia de no permitir cosas en nuestra vida que nos impidan entrar en el reino de Dios. Nuestro Señor estaba diciendo que debemos atacar la raíz de nuestras tendencias pecaminosas y también eliminar las situaciones que las estimulan, reemplazando el viejo hombre para una vida nueva. Efesios 4:20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús.
renovados en el espíritu de su mente y vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Quiere Jesucristo que literalmente nos saquemos los ojos? No. ¿Es realmente nuestro ojo o quizás nuestros miembros de nuestra mano o otros miembros de nuestro cuerpo hacernos pecar? David dice que se llevó, si usted ve la historia y la relación, dice que David subió y que sus ojos vieron al otro lado donde estaba Betsabé. ¿Fueron los ojos que en verdad pecaron? Pero él dice, nunca culpó a sus ojos. En cambio dice, se arrepintió y le pidió que limpiara su corazón al Señor. En Salmo dice, capítulo 7 al 10. Entonces, ¿qué es en verdad que lo que quiere el Señor? Es arrepentimiento. Que no se haga usted daño a su cuerpo por algo de lo que dice la palabra del Señor, se automutile y usted quiera matarse. ¿Cómo encajan esas prácticas al llamado de Dios que dice que es mejor quitarse un ojo para poder entrar al reino de los cielos? Quizá usted es ciego. Es reconocer que las enseñanzas de Jesús son revelantes para nosotros y que tenemos que vivir conforme a las enseñanzas de Él y conforme al ejemplo que Él nos dio. Esta lección y estas enseñanzas nos retan a vivir con una perspectiva de la eternidad, pensar en la eternidad. Sin embargo, la realidad de hoy en día no es esto de pensar en la realidad. ¿Cuál es la realidad de hoy en día? Pensar en el futuro, pensar en ahorrar, pensar en prepararse. Cuando usted se muera dice, yo me voy a preparar. Es bueno prepararse, ¿verdad? Porque es bueno ahorrar, pero que su mente no esté enfocada en eso, sino que sea un enfoque para la eternidad. Que su futuro, nuestro futuro no es estar aquí en la tierra, sino estar allá en el cielo. Amén. ¿Cuánto nos estamos preparando para el futuro? Eso es lo que el Señor quiere. Que estemos preparados, que estemos listos, que estemos viviendo una vida diferente, tratando de vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a los principios que el Señor nos está dando por medio de estas enseñanzas. Que nos ocupemos en los asuntos financieros, pero pensando en el futuro, en la eternidad, en el reino de Dios. Se nos desafía hoy en día a ahorrar para el futuro a través de planes pequeños. Pero yo en esta mañana yo quiero decirle que usted empiece a prepararse, que usted y yo nos empecemos a preparar, pero a largo plazo. ¿Cuánto sabe que cuando usted invierte dinero a largo plazo recibe más dinero? ¿Verdad que recibe mejor? Así es cuando nosotros pensamos en el futuro, en la eternidad. Es que vamos a ser premiados, vamos a ser con doble bendición. ¿Por qué? Porque hemos hecho las cosas agradables al Señor y nos hemos estado preparando cada día para ser mejor. Entonces en esta mañana tenemos que practicar pensando en nuestro futuro espiritual. Cristo quiere que discernamos sus enseñanzas. El discernimiento es la capacidad de juzgar y distinguir entre dos cosas, entre el bien y el mal. El discernimiento es lo que nos permite tener una comprensión adecuada ante lo que Dios está hablando, hasta lo que Dios nos está enseñando. Esta palabra implica la capacidad de saber algo aparentemente que no se ve, que está escondido, como las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Las parábolas tienen algo escondido, pero que con el discernimiento usted puede entender el mensaje que Dios nos quiere dar.
Por eso necesitamos pedirle sabiduría al Señor para poder tener ese discernimiento en la palabra del Señor a nuestra vida. Dice Santiago 1:5, si de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Amén. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le hará dada. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ejercitar todos los días, hacerlo práctico la palabra del Señor para nosotros. Qué lindo cuando lo hacemos de esa manera. Segundo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y eso es lo que el Señor nos pide, que podamos discernir sus enseñanzas. La otra parte que dice, Cristo desea que comprendamos sus enseñanzas. Comprender es percibir y tener una idea clara de lo que se dice, de lo que se está hablando, de lo que se está escuchando. Es discernir, es descubrir el sentido profundo del mensaje. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? ¿Cuántos están discerniendo lo que Dios quiere que nosotros aprendamos? ¿Cuántos están descubriendo el sentido profundo de la enseñanza de Cristo, que quiere que nosotros podamos discernirla, poderlo comprender? ¿Sabe que entender con comprender son dos cosas distintas? Porque a usted le dice, ¿comprende? Dice usted sí. O le están preguntando primero, ¿entiende? Sí, dice usted. Pero ¿comprende en verdad el mensaje para usted en su vida y ponerlo en práctica? Es posible entender una frase, una oración o un mensaje, una enseñanza, pero no comprender lo que significa o no comprender el mensaje para usted mismo. Comprender es tomar conciencia de lo que Dios está hablando y hacerlo suyo. Dice, hoy Dios me habló. Muchas veces siente que le dieron duro, pero dice, valió la pena, porque Dios habló a mi corazón. Qué lindo es cuando tenemos un corazón contrito y humillado y aceptamos, no importa la persona que va a dar el mensaje, pero usted no ve la persona, sino que ve la enseñanza que Dios le está hablando a su vida. Eso es ser sensible. Y gloria a Dios, porque nosotros somos humildes. No importa la persona que se pare para dar una enseñanza, un mensaje. Usted dice, esto es de Dios. Dios está hablando a mi vida. Yo vine en el tiempo, día justo de mi necesidad. Yo vine en el día que Dios tenía que hablar a mi vida para que yo cambie mis pensamientos, mi forma de actuar, mi forma de vivir. Y usted es consciente de lo que Dios está hablando a su vida. Por eso Lucas 11:28 dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces el Señor despierta nuestros oídos para escuchar y dar esa atención a lo que se oye. El primer punto en esta mañana, y para ir rápido, es el mayordomo infiel. Y esta parábola es considerada como una de las más difíciles de Jesús, porque usó a un hombre obviamente deshonesto como ejemplo para sus discípulos. Sin embargo, Dios a veces usa cosas malvadas que no son que no son para nosotros familiares, para ilustrar un punto específico, para ilustrar una lección, un principio. Y el hombre rico se entera que su mayordomo lo había engañado.
Y un mayordomo es uno que está encargado de una casa, de los bienes de su amo. ¿Y cómo tiene que ser un mayordomo? Fiel. Tiene que haber una relación estrecha con su amo. Porque si usted como mayordomo o trabajador de una empresa hace cosas que no están para el beneficio de la empresa, lamentablemente usted no llena los requisitos y lo saca. Entonces, un mayordomo tiene que ser fiel. Por eso el trabajo que nosotros hacemos, donde trabajamos, lo tenemos que hacer como que fuera para el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que ser como cristianos un modelo de persona, de trabajador honesto, ¿verdad? Que así tiene que ser. Y este hombre fue deshonesto. Y mayordomo es un hombre empleado, dice, para administrar una propiedad o negocio de otra persona. Este hombre rico se enteró que su mayordomo lo había engañado. Y fue llamado para dar cuenta de su mayordomía. Y no voy a leer los versículos porque son muy grandes, pero yo quiero que usted lo pueda leer en su casa y pueda estudiarlo. Y este hombre rico se enteró de que su mayordomo lo había engañado y fue llamado para dar cuenta de su mayordomía. Y al saber que iba a dar cuenta de su mayordomía, lo tomó muy en serio. ¿Cuántos saben que un día el Señor va a pedirnos cuenta de la mayordomía que ha puesto en nuestras manos? Entonces hay que prepararnos para futuro eterno. Un día nos pedirá cuenta de nuestra mayordomía con respecto a nuestro tiempo, respecto a nuestros talentos, respecto a nuestros bienes. Porque Él lo ha puesto en nosotros, porque nosotros, para que nosotros los desempeñemos honestamente. Entonces la mayordomía cristiana es tan importante para nosotros porque tenemos que ser fieles en todo, no solo en venir a la iglesia, en todo, porque todo le pertenece a Dios. Nosotros somos mayordomos, estamos cuidando las bendiciones que Él nos ha dado. Muchas veces nos equivocamos en decir esto es mío, a mí me ha costado. Y no nos damos cuenta que el Señor nos los ha puesto en nuestras manos para que lo cuidemos, para que lo disfrutemos, para que le hagamos uso, pero que lo hagamos uso compartiendo con los demás. Entonces, este hombre mayordomo aprovechó su posición para asegurar su futuro. Y el Señor quiere en nosotros hoy en día que aseguremos nuestro futuro, pero allá en el cielo. No aquí en la tierra. Es importante que lo aseguremos porque para eso estamos y Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento. Pero ponerlo en una balanza para no darle más importancia a las cosas terrenales que a las espirituales. Tiene que haber un balance. Pero este hombre se aprovechó y dijo, ¿ahora qué voy a hacer? Dice, ¿qué haré? Según la historia, él para hacer trabajo físico no estaba bueno, él solo sabía administrar. Pero lo hacía a su manera, porque no estaba siendo fiel. Y llama a los deudores. Yo pienso que él era un administrador financiero que tenía acceso a tomar decisiones. Pero usted sabe que cuando usted tiene acceso a tomar decisiones, tiene que saber que hay alguien que tiene que darle cuentas. Y espiritualmente en nuestras acciones hay alguien que tenemos que darle cuentas al Señor. Porque tarde o temprano seremos llamados a dar cuentas. Luego dice que él llamó a sus deudores y les dijo, ¿cuánto deben? 100, dijo uno. Bueno, aquí está tu cuenta y le rebajó su cuenta. Vino el otro lo mismo y le rebajó su cuenta. Y sabe que por hacer eso recibió elogio de su amo.
No por la actitud que había hecho, sino por la astucia que él había tenido. Como aquel dicho que dice, no contaban con mi astucia, va, con ser rápido. Pero este mensaje, esta parábola que el Señor da a sus discípulos, me llama la atención porque el Señor dice que la gente en sí, el mundo es más astuto que los creyentes. Y eso como que me puso a pensar, ¿cómo es posible si Dios nos ha dado más sabiduría a nosotros que al mundo? ¿Por qué el mundo? ¿Por qué la gente es más astuta, es más rápida? Y pensar en algo rápido y dice, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados, yo tengo que hacer algo al que me despidan, yo tengo que ganar a mis amigos para que cuando yo no tenga, ellos me ayuden. Y sabe que se comprometieron los deudores con él, porque cuando usted hace un acuerdo con una persona, usted se queda comprometida a ese acuerdo. Y ellos se quedaron comprometidos con él. ¿Para qué? Para que pudieran él, en el tiempo que él se iba a quedar sin trabajo, pudiera tener un futuro para él. Y no enfrenta castigos severos ni encarcelamiento por lo que él hizo. Por eso él dice, ¿qué haré? Mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. ¿Qué haría usted si le quitan su mayordomía que Dios le ha dado? Y usted dice, ¿qué hago cuando me quiten el puesto que tengo en la iglesia? ¿Qué van a decir los hermanos cuando me miren que ya no hago nada? Me va a dar vergüenza. Por eso preparémonos para el futuro eterno. Para cuando Dios nos llame a dar cuentas, nos diga, ven siervo fiel, en lo poco me hiciste fiel, entra al gozo del Señor. Gloria al Señor, porque hay esperanza para cada uno de nosotros. Dice, y alabó el amo del mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Si bien no aprobó su conducta, pero probó la sagacidad del administrador. Jesús añadió a la idea, dice que los hombres de negocio de esa época, los hijos de este siglo, dice, fueron más sabios, audaces y con visión del futuro en la gestión de lo que ellos tenían. Usted y yo somos llamados a ser astutos, a ser más fácil para ganar las almas para Cristo. Los cristianos, dice, tienen que tomar en serio la idea de que ellos serán llamados a rendir cuentas, y esa idea puede ser un gozo si estamos adecuadamente en los asuntos del Señor. Si estamos en la mayordomía, cuidando lo que Dios nos ha dado. Entonces estamos invitados a tomar recursos que el Señor nos ha dado para ganar las almas para Cristo. No podemos ser tacaños y decir lo que yo tengo es para mí nada más, sino que los recursos que Dios le ha dado, poderlos invertir para el reino del Señor. Dios quiere hablarnos en esta mañana, como este mensaje de este mayordomo infiel, que quiso ganar amigos. Usted y yo podemos ganar las almas para Cristo porque somos bendición. Usted y yo somos un puente de bendición. No somos algo para destruir a una persona, sino ganarlos para el Señor. Si Dios le dio algo, una propiedad, Dios le dio dinero, le dio trabajo, comparta lo que tiene con otros y mire, de esa manera ganamos para el Señor. Usted lleva un almuerzo para su trabajo y viene y le da el almuerzo a otro, y quizás sea el que menos se lleva, que lo lleva. Usted impacta a esa persona, porque usted dice, wow, ¿cómo me trajo almuerzo si yo miren la manera que yo estoy actuando? Pero de esa manera Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento, nos ha dado bienes, nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Es para que los usemos para el beneficio del futuro de una eternidad. Para ganar no solo nosotros la vida eterna, sino que otros puedan ganar también y ellos reciban la salvación. El segundo punto que yo dije,
Cuando usted se golpea un dedo, ¿qué es lo que dice primero? ¿Cuál es la reacción que dice? Ouch, dice, ¿verdad? Que le duele. Dice volver la otra mejilla. Yo no voy a leer el versículo, pero usted lo puede leer en Mateo 5:39. El Señor nos da y dice: en el sermón del monte Jesús presentó la nueva ética del reino de Dios para ganar el reino de Dios. Y tiene una conexión con la ética junto al amor y el comportamiento moral del creyente. Esta ética se cumple y exige las reglas de la ley. Y en ese tiempo, en el tiempo antiguo, la ley era tan fuerte. Hoy en día muchas personas también, cuando les hacen daño, quieren hacer daño, y si las leyes terrenales no hacen daño, pues ellos toman y hacen justicia. Pero el Señor nos llama no a las represalias, no a los actos de hostilidad, no a la venganza. Muchas veces duele que nos hieran. Muchas veces duele cuando hablan mal de nosotros. Pero calladitos creo que nos vemos más bonitos. Aunque nos duela. Muchos dicen ojo por ojo y diente por diente. Pero la ética del reino de Jesús excede el estándar de la ley. Cristo es nuestro ejemplo, que Él dice que enmudeció. Isaías describe como oveja de sus trasquiladores enmudeció. ¿Y qué dice? Y no abrió su boca. Estamos llamados a las no represalias, actos de hostilidad o que usted pueda responder a venganza. No debemos ser pasivos sobre la injusticia. Saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. El apóstol Pablo mostró también unos ejemplos que él respondió en un momento, pero al momento se retractó y dijo: ejercer discreción bíblica cuando hablamos en nuestra defensa. Tenemos que callar muchas veces y dejar que Dios haga la justicia. Tercer punto, y termino porque ya estamos tarde, es ser sometidos a la autoridad establecida por Dios. En Romanos 3:1-4 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, hermanos, de que no importa en el lugar donde estemos, no importa el hermano que tenga la autoridad más grande, tenemos que ser respetuosos y respetar a quien Dios ha puesto enfrente de nosotros, al lado de nosotros. Servidores de bien para cada uno de nosotros, unidos. Cuando Dios coloca a alguien con autoridad sobre nosotros, ya sea en la iglesia, en nuestro trabajo, en el gobierno, debemos respetar las autoridades. ¿Sabe que a veces en los trabajos tenemos muchos jefes? Porque todos quieren ser jefes. Yo no sé si a usted le ha pasado. Que hace esto aquí, hace el otro allá y otro, y dice usted: ¿y entonces a quién voy? Pero tenemos que ser sabios. Muchas veces nos tenemos que unir con el enemigo para poder tener la victoria. Si no podemos con ellos, tenemos que unirnos para obtener la victoria, pero tenemos que ser sometidos en la autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que vivamos una vida con principios para poder ganar el reino de Dios. Porque dice: la venida del Señor está cerca. Dice: no pasará esta generación. Entonces nos llama a vivir en una conducta con principios, porque dice que el regreso del Señor es eminente. Tanto dice para la liberación como para juicio. Entonces por eso es que tenemos que vivir una vida sabia, no hacer justicia con nuestras propias manos, porque Él viene pronto y Él es el que hará la justicia.
Mantener una vida de esperanza ante las circunstancias en que vivimos, las circunstancias presentes. Estas enseñanzas de Jesús nos dicen a cómo vivir. Tener una vida correcta con sus finanzas para invertir en el futuro del Señor, para la eternidad. Ser sabio, saber cuándo hablar y no poder callar. Preparándonos para la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene pronto. Pero tenemos que vivir sabiamente, correctamente. Póngase de pie en esta mañana. El Señor viene pronto a ejecutar un juicio final. Por eso es que tenemos que vivir conforme a la palabra, poder discernir, poder comprender y poder aplicar las enseñanzas del Señor para poder amoldearnos y que el Señor vaya haciendo en nuestra vida como el barro en manos del alfarero, cada día siendo mejor, para que Él nos encuentre preparados, viviendo una vida en santidad. Viviendo una vida conforme al corazón del Señor, siguiendo los ejemplos de Él, siguiendo las enseñanzas de Él. Damos gracias al Señor. Padre, en esta mañana por esta palabra. Gracias, Señor, porque Tú nos has dado ese conocimiento, esa sabiduría para poder atesorar Tu palabra y ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, a seguir Tus pasos, a ser un ejemplo para poder ser de bendición para aquellas personas que todavía no conocen Tu nombre. Que podamos ser mayordomos fieles, honestos, para poder trabajar en la obra, para poder trabajar en el futuro celestial, en el futuro eternal, para cuando Tú vengas a pedirnos cuentas, nos encuentres, Señor, preparados, haciendo la voluntad Tuya. En esta mañana Te honramos y Te glorificamos. Gracias, Señor, por Tus palabras, por Tus enseñanzas. Gracias por hacernos sensibles a Tu palabra, para poder entender las parábolas, para poder entender esos enigmas, esos dichos que Tú dejaste, pero que Tú, Señor, nos has dado esa sabiduría y entendimiento para poder entender, Señor, el verdadero mensaje, para poder profundizar, Señor, lo que Tú has dado, para que nosotros lo pongamos en práctica. Gracias, Señor, Te damos gracias por esta oportunidad, y bendice a cada hermano y a cada hermana, y que pueda salir gozoso, que pueda salir, Señor, con ese deseo de seguir haciendo Tu obra, haciendo Tu voluntad. En el nombre de Tu Hijo amado, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias por escucharnos y esperamos de que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Y el anuncio es para